Bueno, nuevamente aquí, queridos alumnos encapuchados con este frío tan tenso que hay en Bogotá, distrito capital, pero sin embargo aquí cumpliendo con el deber académico en la especialización de Derecho Administrativo virtual de la Universidad Republicana. Para ello, hoy voy a hacer una introducción a la semana 8, la última semana del módulo 4 denominado, ya entrando en calor me toca quitarme la capuchita, aquí estoy ya en calorcito. Entonces, en esta última semana 8 del último módulo 4 del seminario denominado Medios de Control Nulidades 1, voy a hablar un poquito sobre la sentencia dejada objeto de estudio para todos ustedes. Me imagino que ya la leyeron y por supuesto resaltaron las instituciones políticas y propias del objeto del estudio del derecho administrativo, en especial aquella que tiene que ver con la nulidad de las cartas de naturaleza o resoluciones de autorizaciones pedidas por el presidente de la República o el ministro de Relaciones Exteriores por delegación. Delegación expresamente consagrada, acuérdense en que el artículo 189 de la Constitución Política habla, por supuesto, de las facultades que tiene el presidente de la República. Corresponde al presidente de la República como jefe de Estado, jefe de gobierno, suprema autoridad administrativa y por supuesto también comandante de la Fuerza Pública, numeral 28, expedir las cartas de naturalización conforme a la ley. Efectivamente, ¿cuál es la ley que habla sobre esas cartas de naturalización? Pues la ley 43 de 1993, y también hay algo consagrado con respecto al tema residual de la delegación, es decir, que el presidente de la República, a través de la autorización que hizo el legislador de turno en la ley 498 de 1998, puede delegar, por supuesto que puede delegar esta facultad constitucional porque así lo consagra la Constitución Política de 1991 y por supuesto lo trae el artículo 13 de la ley 498 de 1998. El presidente de la República puede delegar muchas funciones propias constitucionales, pero en especial la función consagrada en el artículo, en el numeral 28 del artículo 189 de la Constitución. ¿Y en quién delega? Pues por supuesto puede delegar en los ministros, o también puede delegar esta función consagrada de manera constitucional en el numeral 28 de la Carta Política del artículo 189, puede delegar así también en algunos gobernadores como él lo considere expresamente, así como lo considera la ley 498. Pero bueno, la discusión no se trata aquí en tal sentido, sino quería hacer esa discusión para que todos ustedes efectivamente entraran en eso. ¿Cuál es la discusión en esta sentencia 451 del 2015? Por supuesto, unos ciudadanos colombianos en el ejercicio de la acción pública a través del medio de control por vía de acción demandan por inconstitucionalidad, hacen una demanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo primero del artículo 20 de la ley 43 de 1993, aquella que consagra por medio del cual se establecen las normas relativas a la adquisición, renuncia, pérdida y recuperación de la nacionalidad colombiana. Ya hablamos efectivamente la semana séptima, que era cómo se adquiría la nacionalidad colombiana por adopción y por supuesto por nacimiento, y por adopción la tienen y la adquieren son los extranjeros que cumplan con los requisitos que están consagrados
en la ley 43 de 1993. Y esta sentencia 451 del 2015, pues habla precisamente de la suspensión provisional respecto a las cartas de naturaleza o las resoluciones de autorización implícitamente expresa en la ley 43 de 1992. ¿Qué dice la Corte Constitucional respecto a esta prohibición que fue consagrada en la ley 43 del 93 y que por supuesto se mantiene hoy en día en el ordenamiento jurídico estatal vigente? Que la autorización implicaría una grave limitación al derecho a la nacionalidad. Ya hablamos bastante que la nacionalidad, que tiene que ver con, por supuesto, con el control de convencionalidad, porque lo ejerce también y es un deber ejercerlo el cuerpo legislativo, y cuando el cuerpo legislativo mantiene en el Código de Procedimiento Administrativo del CEPACA, la ley 1437 del 2011, mantiene esa prohibición única y exclusivamente para no utilizar como medida cautelar la suspensión provisional de la nulidad, el medio de control de nulidad denominado de las cartas de naturaleza o resoluciones de autorización. La mantiene porque mantiene esa prohibición que está en la ley 43 de 1993. Al no referirse nada, ahora vamos a ver cómo la Corte Constitucional hace un paralelo muy académico entre la ley 43 y la ley 1437 del 2011, paralelo que arroja, por supuesto, que efectivamente fue sabio el constituyente, digamos, ahí no es constituyente, sino el legislador, ejerciendo la función legislativa del Estado para el cumplimiento de los fines del Estado. La nacionalidad hoy en día ya no se le quita la nacionalidad a ningún colombiano, ni se suspende. La nacionalidad se renuncia, ya lo explicamos a profundidad en ese sentido. Y en esa medida es razonable, dice la Corte Constitucional, que el legislador haya excluido su utilización precisamente con el objeto de proteger los derechos constitucionales fundamentales involucrados en esta prohibición de suspender la nacionalidad, porque implicaría entrar en contra del bloque de constitucionalidad y en contra del bloque de convencionalidad. Y por eso es que el legislador, al momento de expedir la ley 1437 del 2011 del CEPACA, hizo control de convencionalidad, que es diferente al control de constitucionalidad. Repitamos esas cuatro instituciones: bloque de constitucionalidad, bloque de convencionalidad, control de constitucionalidad por el cuerpo autorizado por la misma Constitución, y control de convencionalidad autorizado, por supuesto, por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Y en ese ejercicio es que todas las autoridades colombianas, en el ejercicio de sus funciones, deben hacer control de convencionalidad, y aquí no podía estar ajeno el cuerpo legislativo. De igual forma, en esta sentencia 451 del 2015, la Corte también trata otras instituciones propias del estudio del derecho administrativo y del estudio del derecho constitucional, cuando existen conflictos entre normas de igual jerarquía. Entonces entra a mirarse, por supuesto, la vigencia, la derogatoria y los criterios para resolverlo. Esos conflictos pues tensionan, hay fricciones, y efectivamente entra la hermenéutica, la ley 153 de 1887 y la ley 157, la que entra y se auxilia a la Corte Constitucional para resolver ese conflicto. Desde ya anunciemos que la Corte dice que existen 3 criterios normativos para solucionar los conflictos entre las leyes de igual jerarquía, del mismo orden de jerarquía, como lo dice la Corte Constitucional. Y el primer criterio es el criterio jerárquico, según el cual la norma superior prima sobre la inferior. ¿Qué significa eso? Que por supuesto no puede perderse el control de jerarquía constitucional, la supremacía constitucional. Y entonces toda ley de la República, cuando vaya en contravía de una norma superior, ahí está la supremacía legal del ordenamiento jurídico. Pero cuando esa norma
en desarrollo de algún artículo constitucional entra en contradicción con la Constitución política, pues por supuesto ya dijimos que la aplica es la excepción de inconstitucionalidad y se aplica es la Constitución en cambio de la ley de la República. Ya hemos hablado mucho sobre el tema de la supremacía constitucional y le corresponde, por supuesto, a la Corte Constitucional revisar y vigilar permanentemente de que ningún desarrollo legal en Colombia, ninguna autoridad administrativa, ningún acto administrativo en Colombia vaya en contra de la supremacía constitucional que es la Carta Política. Y por supuesto, para eso hay leyes de la República también que guardan supremacía sobre las demás leyes por aquello de que son leyes orgánicas y estatutarias, su cuadro de marco, y las otras son leyes ordinarias en tal sentido. Leyes estas que ya hemos venido diciendo que son leyes cuasi constitucionales en tal sentido. El siguiente criterio que enuncia la Corte Constitucional para resolver el conflicto entre normas de igual jerarquía en Colombia es el criterio cronológico, que reconoce la prevalencia de la norma posterior sobre la anterior. Y esta aquí se refiere es que cuando la norma posterior taxativamente enuncia que reforma o que deroga la norma anterior, efectivamente prevalece la norma posterior sobre la anterior, porque la saca la posterior del ordenamiento jurídico estatal vigente y prevalece, entra otra norma a prevalecer por la que saca del ordenamiento jurídico. La posterior prevalece por encima de la anterior, pero cuando taxativamente saca del ordenamiento las normas claramente establecidas. La ley 1437 del 2011, CEPACA, en su último inciso, ahí informa que leyes saca del ordenamiento jurídico que sean incompatibles con la ley 1437 y efectivamente la Corte de manera hermenéutica aplicando de esas leyes de 1887 entra a resolver ese conflicto o esas antinomias constitucionales o esas antinomias legales cuando existen conflictos entre normas de igual jerarquía. Y por último, el tercer criterio que habla la Corte es el criterio de la especialidad, según el cual la norma especial prima sobre la general. A renglón seguido, en dicha sentencia de la Corte Constitucional Colombiana, la 451 del 2015, efectivamente trae otras instituciones importantes que espero evacuarlas en el encuentro ciudadano en tal sentido. Miremos cómo la Corte Constitucional, deben revisar ustedes en la lectura que hagan esta sentencia 451 del 2015, deben realizar cómo de manera astuta, sabia y ponderada y sobre todo utilizando la hermenéutica, la Corte resuelve este conflicto entre normas de igual jerarquía. A todos ustedes desearles efectivamente una semana académica muy próspera y nos vemos el próximo encuentro sincrónico el jueves para dilucidar todas las dudas y preguntas que se presentaron en la lectura y en el análisis de esta sentencia 451 del 2015. Un fuerte abrazo a todos ustedes, queridos alumnos.